Estudiantes, bienvenidos. Vamos a iniciar una clase nueva, un tema que aunque ya lo han visto en otra asignatura, es nuevo para nosotros. Vamos a empezar con las gráficas. Gráficas, eh, en este caso, vistas desde un enfoque del movimiento. Entonces arrancamos con algunas generalidades de estos gráficos de movimiento. Debemos recordar que las funciones se grafican tal cual como se vio en matemáticas. Eh, Estamos hablando de gráficos en dos dimensiones. En este caso, pues vamos a dibujar un plano cartesiano, puede decirse, en donde nuestro eje horizontal se llama eje de las variables independientes. En este caso, muy generalmente vamos a tomar el tiempo como variable independiente. Y el eje de las y es la variable dependiente. ¿De quién depende el valor de y? De la función que estamos graficando en cada punto que nos indique la variable independiente. Bueno, aquí es un poquito como complicado de expresarlo con palabras, pero vamos a entrar ya a discutirlo sobre un ejemplo. Nuestro primer ejemplo se llama función constante. La función constante. Entonces vamos a hacer un supuesto. Vamos a suponer que un cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso de velocidad constante? Quiere decir que siempre tiene la misma velocidad durante todo el tiempo que dure el movimiento. Nuestro cuerpo siempre, mientras se esté moviendo, se va a mover con la misma velocidad. Vamos a ver una tabla de estos valores. Entonces supongan que ustedes tienen un cronómetro. Con ese cronómetro vamos a medir el tiempo. Un reloj también puede ser, no hay lío. Entonces con el tiempo vamos a medir en segundos 8 segundos. Cada vez que yo mido un segundo, que ha pasado un segundo en ese cronómetro, yo voy a tomar el valor de la velocidad. Entonces para nuestro tiempo cero, antes de que arrancara, apenas arranque el cronómetro, yo voy y miro la velocidad y la velocidad es 5. Pasó un segundo, la velocidad 5. Pasaron 2 segundos, la velocidad es 5. 5 metros por segundo, que son las unidades de velocidad. Y así sucesivamente para cada uno de los siguientes segundos hasta el 8, voy mido y la velocidad es 5. Para todos los valores de tiempo, el valor de la velocidad es el mismo. Es exactamente lo que habíamos dicho con palabras. Para todo el tiempo que dure el movimiento, la velocidad siempre va a ser la misma. Veámoslo gráficamente. Entonces, como les comentaba, tenemos una gráfica de X y Y. Entonces, X es nuestro eje tiempo, estado en segundos. El tiempo, como no podemos tornarlo negativo, pues nada de esta parte de los cuadrantes 2 y 3 vamos a tenerlo en cuenta. Viene aquí entonces nuestro tiempo 1, 2, 3, 4 segundos. Para cada uno de esos valores habrá un valor correspondiente al eje vertical. El eje vertical es nuestro eje de la velocidad. Entonces apenas va a arrancar el movimiento, yo miro la velocidad y es 5. Después de un segundo la velocidad es 5. Después de 2 segundos la velocidad es 5. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasará cuando haya medio segundo? Bueno, si en medio segundo, yo asumo que en medio segundo, si la velocidad es constante, habrá un puntico ahí. Y en un cuarto de segundo, lo mismo.
y en un tercio y en un quinto, etcétera, etcétera. Así que para cualquier valor de tiempo la velocidad será siempre 5. Por eso la puedo ubicar con esta línea continua. Entonces aquí nos dice, el eje horizontal es la variable tiempo, la cual es independiente, puesto que no la puedo cambiar a mi gusto. La variable dependiente será la velocidad, que toma un valor para cada valor de tiempo. Al ser siempre el mismo valor, decimos entonces que es una función constante. Esa misma función la podemos encontrar en otras situaciones de la vida, así que es una función constante. Ahora la estamos referenciando a un movimiento en donde la velocidad es constante para un movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo. Veámoslo justamente con con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos que recordar que v es la velocidad, d es la distancia y t el tiempo. La ecuación pues, que nos representa este movimiento rectilíneo uniforme será distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a tomar los valores. Vamos a la misma tabla que tenemos de la diapositiva anterior. Entonces para t sub 0 la velocidad es 5. Para t igual a 1 la velocidad es 5. Para t igual a 2 la velocidad es 5. Y etcétera, etcétera, etcétera. Graficando pues ya sabemos cómo sería esa gráfica. ¿Qué significa esa gráfica al cambiarla? Entonces aquí nos preguntan qué pasará si quiero graficar distancia contra tiempo. Entonces aquí nos cambiarían los ejes. Entonces vamos a ver, la ecuación nos queda ahora así. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y para una velocidad de 5 metros por segundo durante 8 segundos tendremos la siguiente tabla. Ahora veamos, nuestra variable independiente sigue siendo el tiempo. Vamos a tomarlo igual hasta 8 segundos. Entonces vamos a ver qué pasa con la distancia. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuál es la distancia recorrida? Pues la distancia recorrida será igual a la velocidad, que es 5, multiplicada por el tiempo, que es 0. 5 por 0, 0. ¿Listo? Para el siguiente instante de tiempo, 1 segundo. Entonces distancia será igual a la velocidad 5 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que es 1 segundo. 5 metros por segundo por 1 segundo es igual a 5 metros. Para el siguiente tiempo, que es 2 segundos. Distancia en 2 segundos será igual a velocidad, que es 5 metros por segundo. Recuerden que es constante. 5 por el tiempo, que es 2. 5 por 2, 10. 10 metros. Siguiente instante de tiempo, 3 segundos. 5 por 3, 15. Siguiente, 4. 4 por 5, 20. Y así completamos nuestra tabla de datos. Por supuesto, ya tenemos la tabla. Vamos a pasar a graficar. Recuerden entonces que nuestra variable independiente es el tiempo y la dependiente es la distancia. ¿De quién depende la distancia? Del tiempo. ¿Y de quién más? De la velocidad. Entonces veamos nuestra gráfica. Para un tiempo 0, la velocidad 0. Para un tiempo 1, la distancia 5. Para un tiempo 2, la distancia 10, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no nos queda una línea horizontal como en el caso anterior. Nos queda una línea recta, pero tiene una pendiente, es decir, forma un ángulo con la línea horizontal. Aquí hay un ángulo. ¿Listo?
Ese ángulo, vamos a ver más adelante, que lo podemos determinar mediante una cosa que se llama la pendiente. En este caso, la pendiente nos va a representar la velocidad que ya teníamos anteriormente, que es 5. Veamos qué nos indica. Aquí tenemos una cosa que se llama una proporcionalidad directa. ¿Qué es eso? Leamos. Dos magnitudes son directamente proporcionales si la razón entre cada valor de una de ellas y el respectivo valor de la otra es igual a una constante. A esa constante se le llama la constante de proporcionalidad. Si dos magnitudes x y y son directamente proporcionales, se cumple que el cociente entre ellas siempre es una constante, es decir, y dividido x va a ser igual a k, donde k se denomina constante de proporcionalidad. Y sus valores se relacionan mediante la expresión y igual a k por x. Y igual a k por x. Es bastante similar a lo que tenemos aquí. D igual a v por t. Como vemos, hay una variable que depende del producto de otras dos. Una variable depende del producto de otras dos. En este caso, las dos que nos presentan son k y x. En el anterior caso, k era la velocidad, que es constante, y x es el valor del tiempo. Como vemos, estamos ante un caso de proporcionalidad directa. Veamos. Una función similar es la variación lineal, en donde además de la pendiente tenemos un valor inicial representado en el eje vertical o dependiente. Veamos un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Un resorte de longitud inicial L igual a 6 centímetros es cargado con pesos que van aumentando 100 gramos cada vez. 100 gramos cada vez. Veamos la tabla. Entonces arranca la longitud inicial 6. Cuando está sin ninguna carga. Después le pusimos una carga de 100 gramos. Y el resorte se alargó hasta 9 centímetros. Le pusimos una carga adicional, es decir, ahora tiene 200 y su longitud es de 12 centímetros. Le sumamos otra carga, así va a tener 300 y se alargó hasta 15. Y así seguimos poniendo de a 100 en 100 hasta lograr 800 gramos y una longitud del resorte de 30 centímetros. Entonces, veamos qué pasa. Se puede ver claramente que la gráfica no inicia en 0, 0, como había pasado en el caso anterior. Aquí inicia en el punto 0,6, es decir, en el eje Y hay un valor distinto de 0. Este valor se llama intercepto con el eje Y. Y aquí ya nuestra función cambia. Ya será y igual a una constante k multiplicado por la variable independiente que es x más un valor inicial que vamos a llamar b. Para la ecuación de nuestro resorte, L es igual a 0,03 por la masa más 6. Ese punto 003 ¿de dónde saldría? No sabemos. Vamos a averiguarlo. Ese caso es que ese valor se llama pendiente. Es la pendiente de esa recta. Y lo podemos hallar fácilmente mediante esta expresión. M es un nombre generalizado para la pendiente. Va a depender de dos puntos en esa recta. Dos puntos x1, y1, x2, y2. Que podemos elegir al azar en cualquier parte. Supongamos en el caso anterior quisiéramos hallar la pendiente de esta recta. Entonces buscaríamos dos puntos cualquiera. Supongamos este punto y este otro. Vamos a dibujar cómo nos quedaría. Entonces vamos a tomar esto. Y decimos que aquí hay un punto. Ese punto va a ser el punto de coordenadas 4,
20 y este otro punto es de coordenadas 1,5. ¿Listo? Esto es lo que ahora haríamos que de x1, y1 y esto es x2, y2. Para nuestra pendiente, como veíamos en la ecuación, va a ser igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1, reemplazando valores. Y2 es 20, y1 es 5, x2 es 4 y x1 es 1. Y tendríamos 20 menos 5, 15. 4 menos 1, 3. 15 dividido 3 es 5. Así que la pendiente es 5, que es lo que ya conocíamos antes al tener nuestra pendiente de la recta como un valor de 5 metros por segundo. Pero volvamos a nuestro ejercicio actual. Tenemos entonces que vamos a tomar dos parejas de datos. No es necesario tener la gráfica. Tenemos nuestra tabla de datos. Esta tabla de datos nos dice que hay un punto 100,9 y otro 500,21. Y los tomamos de aquí. Esta es una pareja, 109. Y aquí hay otra pareja que es 521. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo. Y2, que es 21, menos Y1, que es 9, sobre X2, que es 500, menos X1, que es 100. 21 menos 9 da 12, 500 menos 100 da 400. Simplificamos, mitad de 12 6, mitad de 400 200. Volvemos a simplificar, mitad de 6 3 y mitad de 200 100. Ya no simplificamos más, así que sacamos del valor decimal 3 dividido 100, 0,03. Y recordando las unidades, tendremos que son centímetros por gramo. Centímetros por cada gramo. ¿Listo? Así que de aquí sale este valor 0,03, que es la pendiente de la recta que nos está indicando este ejercicio. ¿Cómo sabemos que eso está bien? Tenemos nuestra ecuación y lo vamos a calcular para cualquier otro valor. Por ejemplo, cuando la masa es de 400 gramos. Así que tendremos que nuestra ecuación va a ser longitud es igual 0,03 centímetros por gramo multiplicado por los 400 gramos sumándole los 6 centímetros y eso nos da 18. Veamos atrás en nuestra tabla, para 400 el valor es 18. Esto nos indica que está muy bien nuestro valor de pendiente y el procedimiento fue correcto. Ahora vamos a ver una variación que se llama variación al cuadrado. Para esto vamos a recurrir a un ejemplo muy sencillo de la geometría. Considere un cuadrado, tal cual, un cuadrado. L es el lado del cuadrado y A es el área. Recordemos que el área de un cuadrado se obtiene multiplicando el valor de un lado por el valor del otro lado. Como son iguales, será el lado al cuadrado. Entonces nuestra variable independiente va a ser el lado, el cual vamos a variar desde 0 hasta 8. Aquí tenemos un pequeño error, aquí no es el valor, no, todos cometemos errorcitos chiquitos, aquí es 0. Vale, listo. Entonces, si el lado mide 0, pues su área, ¿cuánto va a ser? 0 al cuadrado, que es 0. Si el lado mide 1 centímetro, el área de ese cuadrado va a ser 1 centímetro multiplicado por 1 centímetro, es decir, 1 centímetro al cuadrado. Si el lado
de ese cuadrado mide 2 centímetros, su área será de 2 por 2, que es 4. Si el lado de ese cuadrado midiera 3 centímetros, su área sería de 9. Y así consecutivamente. Hasta llegar a 8 y 8 por 8, 64. Ahora graficamos. Nuestro valor 0, 0. Nuestro valor cuando, recordemos, ¿no? Horizontal es independiente. Aquí lo que estamos variando es la longitud del lado. Y el dependiente va a ser el área, la cual depende de la multiplicación del lado por el lado. Entonces para un lado de 1 centímetro, su área será de 1 centímetro. Cuando el lado mide 2 centímetros, su área va a ser de 4 centímetros cuadrados. Cuando el lado mide 3, su área va a ser de 9 centímetros cuadrados, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya no tenemos una línea recta. Ya no hay una línea recta. Si yo uniera los dos puntos con una línea recta, vemos que hay una gran curva acá. Esta es una variación cuadrática en donde obviamente nuestra línea ya no es recta, sino curva. Si buscáramos el volumen de un cubo, recuerden que el volumen de un cubo se obtiene al multiplicar lado por lado por lado, tendríamos una curva aún mucho más pronunciada al graficar volumen contra lado. Este tipo de crecimiento exponencial es el tan mencionada curva de contagio, por ejemplo con nuestra actual pandemia del coronavirus, en donde un contagiado puede hacer que crezca esa curva de una forma desproporcionada, es decir, una forma exponencial en donde por supuesto va a tener una forma de este estilo. Lo que buscamos con el distanciamiento es que esa curva tenga o este estilo de la azul o sea mucho más apaisada, es decir, aplanar la curva, que es lo que en este momento están tratando de hacer con esta contención y este distanciamiento y este enclaustramiento por el que estamos pasando. Tratar de evitar que esos contagios se disparen de una forma exponencial exagerada. Pero bueno, continuemos con nuestra asignatura. Vamos a ver la relación inversa. ¿Qué es algo que es inversamente proporcional? Bueno, leamos. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto de cada valor de una magnitud por el respectivo valor de la otra es igual a una constante, llamada constante de proporcionalidad inversa. Dos magnitudes x y y son inversamente proporcionales si se cumple que el producto de ellas es constante, es decir, x por y es igual a k, donde k es la constante de proporcionalidad inversa. Sus valores se relacionan mediante la expresión y es igual a k sobre x. Caso contrario, inverso, diríamos matemáticamente, a la proporcionalidad directa. Entonces veamos nuestro ejemplo de nuestra relación. Supongamos que un auto recorre una distancia de 200 kilómetros en cierto tiempo a una determinada velocidad. Si duplicamos el valor de la velocidad, este reducirá el tiempo, y si lo triplicamos, pues reducirá aún más. Veamos la tabla. Entonces, nuestra variable aquí es la velocidad. La velocidad dada en kilómetros por hora. Nuestro auto se mueve a 10 kilómetros por hora y tarda en recorrer esos 200 kilómetros 20 horas. Si ahora el auto va a 20 kilómetros por hora, tardará 10 horas. Si fuera a 30 kilómetros por hora, tardaría 6,7 horas. Si fuera a 40, 5 horas, etcétera, etcétera. Entonces veamos nuestra gráfica, donde el valor independiente por supuesto es la velocidad, que es la que podemos cambiar en nuestro auto, y vamos a determinar cuánto tiempo tardó en
hacer el recorrido de 200 kilómetros. Así que veamos. Arrancó 0, 0. ¿Hay un valor 0? No lo hay. Es un caso en el que tenemos que tener presente que no va a haber un valor 0 en nuestra variable independiente, dado que no podría existir y nos daría aquí un valor inicial, ¿cierto? 10 kilómetros por hora, decimos que va a tardar 20 horas. 20 tarda 10, 30 tarda 6,7, 40 tarda 5 y va decayendo. Vemos que nuestra curva es completamente distinta a la anterior. En este caso nuestra curva no va a crecer, sino que va a decrecer. ¿Listo? Eso es un caso que se llama inversamente proporcional. Supongo que ya en matemáticas tuvieron la oportunidad de trabajar este tipo de ejercicios, así que el taller que viene a continuación les va a resultar bastante fácil. Éxitos en sus proyectos, hasta la próxima.